Hola chicos, hoy vamos a continuar con nuestro tratado sobre las oscilaciones, ¿sí? En la primera parte vimos lo que se denominan los sistemas masa-resorte como primer tipo de sistemas oscilatorios y a continuación vamos a ver un segundo tipo que son los denominados péndulos, ¿sí? Este sistema oscilatorio ustedes por lo general lo conocen más, lo ven de forma permanente, digamos, en la vida cotidiana. ¿Sí? Un ejemplo de péndulo, como ya les mencioné en clases anteriores, es por ejemplo cuando se hamacan, ¿sí? Van a la plaza y se hamacan, bueno, es un ejemplo de un péndulo. Ese es un movimiento pendular que se llama, ¿sí? Cuando cuelgan las llaves, ¿sí? Por ejemplo, si tienen los llaveros, eso que hay para las casas, y cuelgan las llaves, van a ver que las llaves quedan con movimiento oscilatorio. Bueno, ese es un ejemplo de un péndulo que se llama péndulo físico, ¿sí? El péndulo ahí está constituido por las llaves que tiene ese movimiento pendular en torno a un punto que es el punto del cual se la sostiene a la llave, ¿sí? Bueno, veamos ahora entonces en detalle cómo modelamos estos sistemas oscilatorios. El primer tipo de péndulo que vamos a ver es el que se denomina simple o matemático, que está aquí. Fíjense que consiste este péndulo. Consiste en una masa puntual m. Masa puntual significa una partícula, es decir, que sus dimensiones son despreciables respecto de la longitud L que tiene la cuerda, ven que la estoy marcando acá con el cursor, desde la cual está suspendida la masa m. O sea, esto muchas veces le llaman la lenteja, le dicen en los libros de física, ¿sí? Entonces, es una masa puntual, de manera que sus dimensiones, o sea, su tamaño, es despreciable respecto a la longitud de la cuerda de la cual está suspendida. La longitud de la cuerda es esta, que está indicada aquí con la letra L. Entonces, ¿en qué consiste este péndulo? Es la masa puntual, la cuerda, ¿sí? De manera tal que en un extremo obviamente está suspendida esa masa puntual y en el otro extremo está lo que se denomina el pivot, ¿sí? Que es de donde se le va a permitir a esta masa que ejecute su movimiento pendular, ¿sí? Ahora bien, eh, ¿cómo trabajamos acá? Como siempre, fijamos un sistema de referencia. En este caso tomamos como sistema de referencia, perdón, como cuerpo de referencia al punto, ¿sí? Desde el cual se suspende el péndulo, es decir, el punto en el cual está anclado la cuerda de longitud L. Fijamos nuestro sistema de eje adecuado y establecemos la siguiente convención. Los ángulos se miden respecto de la vertical, ¿sí? Que está indicada acá con línea de trazo, ¿sí? Y son considerados positivos en el sentido antihorario y negativos en el sentido horario. ¿En qué consiste el fenómeno físico? Bueno, como ya veníamos adelantando, vamos a separar la masa m de su posición de equilibrio, que es la posición correspondiente cuando la cuerda está ubicada a lo largo de la dirección vertical, ¿sí? Separamos desde esta posición de equilibrio, lo alejamos un cierto número tita y lo liberamos. Al liberarlo, vamos a observar que la masa ejecuta un movimiento pendular de esta forma, como lo estoy indicando o marcando con el cursor, ¿sí? Es similar al mecanismo que se utiliza para hacer hipnosis, ¿sí? Ahora bien, ya sabemos, tenemos una idea de lo que es un péndulo simple o matemático, ¿sí? Y sabemos en qué consiste su movimiento. Ahora debemos explicarlo desde un punto de vista matemático. Para eso, bajamos un poquito y comenzamos con la explicación aquí. Primero, las hipótesis que va a tener nuestro péndulo. La cuerda es sin masa e inextensible. ¿Qué quiere decir? Que la cuerda es ideal, ¿sí? O sea, la cuerda no tiene una masa apreciable, es súper ligera y además es inextensible. Esto quiere decir que su longitud L permanece constante, no se modifica ni cambia nunca. La otra característica que vamos a dar por válida es que despreciamos el rozamiento con el aire, ¿sí? No hay roce con el aire actuando sobre el péndulo, más precisamente sobre la masa M que está suspendida de la cuerda. Bien, entonces trabajemos matemáticamente nuestra expresión. Esto es de física 1, ¿sí? No hace falta que lo sepan, yo lo hice simplemente para que tengan una idea de dónde sale, pero en realidad no lo van a usar ahora, ¿sí? Pero lo explicamos igual. Voy a tomar la suma de momentos respecto del punto O, que es el punto respecto del cual está suspendido la masa M, ¿sí? Ahí está anclada el otro extremo de la cuerda, digamos, ¿no?
ahí donde estoy marcando con el cursor, ¿sí? Incluso podríamos hacerle un puntito en verde acá para enfatizarlo. Entonces hacemos la suma de momento respecto de O. Para eso hacemos primero el diagrama de cuerpo libre para la masa M. Este diagrama de cuerpo libre incluye el peso P debido a la interacción con la Tierra y la tensión T, que es la fuerza que ejerce la cuerda sobre la masa M. Esa tensión, como siempre, actúa a lo largo de la dirección de la cuerda. Vemos que en este instante la cuerda forma un ángulo θ con la dirección vertical. Entonces hacemos la suma de momentos respecto de O. La suma de momentos respecto de O no es más que la suma vectorial de todos los momentos debido a todas las fuerzas que actúan sobre la masa M. Esto es el momento producido por el peso, que es R vectorial P, recuerden que esta es la definición de momento, más el momento producido por la tensión, que es R vectorial T. Como el vector de posición R, que es el vector que va desde el punto desde el cual calculamos momento, que es el punto O, hasta el punto donde están aplicadas las fuerzas, que es la posición de la masa, porque las fuerzas están aplicadas sobre la masa, tenemos entonces esta suma vectorial que me da la suma de momentos. Como el vector R y el vector T son paralelos, o más precisamente antiparalelos, su producto vectorial es nulo. Entonces este término de aquí se cancela totalmente. Y luego solo sobrevive el R vectorial P y tenemos que la suma vectorial de momentos respecto de O es igual a R vectorial P. Por regla de la mano derecha, ustedes se dan cuenta que este producto vectorial de R con P me da como resultado un vector momento que está en la dirección y sentido del eje Z negativo, ¿sí? Si le aplican regla de la mano derecha van a ver que este producto vectorial es tal que el momento está en la dirección del eje Z negativo. Eso a modo de comentario nomás, ya está en física 1 visto todo lo que respecta a momento. Acá no lo van a usar, insisto, lo estoy enseñando simplemente para que sepan de dónde sale. Entonces, trabajando con las componentes del momento ahora, ¿sí? Directamente decimos, bueno, la componente en Z del momento, como es negativa, lleva el signo menos, ¿sí? Para este instante, y es igual al módulo del peso por D, que D es lo que se llama el brazo de palanca, que es esto que está marcado acá, que lo estoy marcando con el cursor. El brazo de palanca también lo vimos en física 1, es la distancia que hay desde el punto respecto del cual calculamos el momento a la línea de acción de la fuerza P que produce el momento, ¿sí? Que es P. Entonces, esto que está acá en la línea de acción, entonces esta es la distancia D desde el punto O desde el cual calculo el momento hasta la línea de acción de la fuerza. Entonces tenemos que la suma de momento respecto de O igual a menos P por D. Por la segunda ley de las rotaciones, yo sé que la suma de momento respecto de O es igual al momento de inercia respecto del punto O por la aceleración angular que tiene la partícula conforme ejecuta el movimiento pendular. Entonces reemplazamos, la suma de momento es menos P por D, el momento de inercia de una partícula, ya lo saben, es la masa de la partícula por el radio que ejecuta el cuadrado, en este caso el radio es L, ¿sí? Entonces m por L al cuadrado es el momento de inercia por la aceleración angular. Recuerden que siempre el momento de inercia de una partícula, chicos, es el producto de la masa por la distancia que hay al eje de rotación al cuadrado, ¿sí? Entonces m por L al cuadrado, multiplicado por la aceleración angular como siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? El P es m por g, ¿sí? Es el módulo del peso. Queda menos m por g por d igual a m por L cuadrado por la aceleración angular. Las masas se van a simplificar como se ve acá abajo. Y fíjense algo, la distancia d, que es el brazo de palanca, que es esta distancia así, se repite acá abajo. Miren, las voy a marcar acá para que la vean. Acá se repite la distancia d. Entonces la distancia d es el cateto opuesto, ¿sí?, al ángulo θ. Por lo tanto, el brazo de palanca D lo puedo escribir como L por seno de θ, ¿sí? Y de hecho es lo que hice acá. Al D lo escribí como L por seno de θ. L es la hipotenusa, D es el cateto opuesto al ángulo θ. Entonces D es igual a L por seno de θ. Y con eso conseguimos escribir esta expresión que está acá, que es menos M por G por D, que lo reemplacé por L por seno de θ, ¿sí? Podríamos marcarlo si quieren entre paréntesis para que se vea bien, igual al producto de la masa por el L al cuadrado por la aceleración angular. Las masas se simplifican,
el exponente se simplifica con esta L, y me queda menos G por seno de θ igual a eta por L. Ahora bien, seguimos acá. Como la aceleración angular, chicos, es por definición la derivada segunda de la posición angular respecto del tiempo, entonces tenemos menos G por seno de θ igual a L, y en vez de escribir la aceleración angular, escribo derivada segunda de θ respecto al tiempo dos veces, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en esta ecuación me había quedado L por aceleración angular. Ven aquí abajo. Ahora la aceleración angular la reemplacé por la derivada segunda de θ respecto al tiempo dos veces, que es acá. Trabajando entonces algebraicamente, llego a esta ecuación, que es de nuevo una ecuación diferencial, que ustedes, como les dije anteriormente, no conocen aún. Son ecuaciones que van a encontrar o van a aprender a resolver en cálculo 4 recién. ¿Qué es lo importante de esta ecuación? En primera instancia, es importante que entiendan que esta ecuación diferencial no es la ecuación correspondiente a un movimiento armónico simple. Sin embargo, sí es un movimiento periódico. Y acá hacemos la diferencia. Vamos por parte. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Un movimiento armónico simple, chicos, y está indicado acá en la nota, es un movimiento, ¿sí?, que siempre está caracterizado por una ecuación diferencial de esta forma. Es la derivada segunda, y he puesto estrellita, respecto al tiempo dos veces, más omega al cuadrado por estrellita igual a 0. Esta es la ecuación característica de un movimiento armónico simple. Si un movimiento es armónico simple, tiene una ecuación diferencial de esta forma, sí o sí. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y qué es esa estrellita? La estrellita, esa que yo puse ahí, representa una magnitud oscilante cualquiera. Por ejemplo, en el péndulo es el ángulo, ¿sí? Porque la magnitud que oscila es el ángulo, va variando un ángulo que va cambiando en el tiempo. En el sistema masa-resorte, la estrellita era la coordenada X, ¿sí? O sea, lo que se desplazaba la masa respecto de la posición de equilibrio. Bueno, en nuestro problema de péndulo, le acabo de decir, esta estrellita es el ángulo θ, que volvemos acá si quieren al principio, que es el ángulo θ barrido, ¿sí?, por esta masa conforme ejecute el movimiento pendular. Ahora bien, ¿por qué yo digo de que la ecuación que obtuvimos anteriormente no es un movimiento armónico simple? Fíjense y las comparemos a estas ecuaciones. Esta ecuación me dice derivada segunda de θ respecto al tiempo dos veces. Y esta me dice derivada segunda de, bueno, un ángulo θ en este caso respecto al tiempo dos veces. Y hasta acá vamos bien. Después me dice esta ecuación, acá tiene que aparecer una constante al cuadrado. Bueno, identifico que G sobre L es esa constante al cuadrado, ¿sí? Pero ¿dónde está el problema, chicos? Que acá a continuación, o sea, después de esta constante, ¿sí?, que la podemos indicar acá, esta constante es esta constante acá, ¿sí? No viene la magnitud oscilante, que tenía que ser el ángulo θ, sino que en cambio viene ¿quién? Un seno de θ, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos la falla. Entonces esta ecuación, que yo la llamé A, no es una ecuación diferencial de un movimiento armónico simple, porque para que sea una diferencial del movimiento armónico simple, acá en vez de aparecer el seno de θ, debería aparecer solamente el ángulo θ, como me muestra esta ecuación general acá. Entonces, por eso es que yo puedo asegurar que este movimiento no es un movimiento armónico simple. Sin embargo, ojo, sí es un movimiento periódico. ¿Qué es un movimiento periódico, chicos? Es un movimiento que se repite en el tiempo, ¿sí? Tan sencillo como eso. Todo movimiento armónico simple es un movimiento periódico. Sin embargo, no es verdad que todo movimiento periódico es un movimiento armónico simple. De hecho, estrictamente, el movimiento periódico que caracteriza un péndulo, como bien hemos escrito acá, no es un movimiento armónico simple, porque no tiene esta ecuación diferencial, ¿sí? Si alguien se pregunta, ¿y por qué lleva la palabra armónico? Bueno, es sencillo, porque como ya vimos en los sistemas masa-resorte, y como ver acá, la ecuación de la magnitud oscilante, por ejemplo, en el sistema masa-resorte, que era la X, que era la posición en función del tiempo, estaba caracterizada por una función armónica, que es la seno o la coseno. Bueno, acá va a pasar igual, la magnitud oscilante, que es el ángulo θ que barre el péndulo, está caracterizada por una función armónica que es seno o coseno, por eso es un movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces, resumiendo, esta ecuación no es un movimiento armónico simple porque no es igual a esta. El problemita está acá. Hasta esta constante venimos todo bien. Pero después yo tengo que multiplicar por el ángulo θ nomás, y sin embargo acá no multiplico por el ángulo θ, sino por el seno del ángulo θ.
Entonces, por eso no es un momento armónico simple. Pero sí es un momento periódico que se repite. Sin embargo, podemos hacer algo. Volviendo a esta ecuación A, nos damos cuenta de algo, chicos, que ustedes ya manejan de trigonometría. Si el ángulo θ que barre el péndulo conforme oscila, ¿verdad? Conforme se mueve de un lado hacia otro, es menor a 15 grados, entonces el seno de θ es aproximadamente igual a θ. Hagan la prueba en la calculadora y van a ver, pongan seno de 15 y van a ver que le da aproximadamente igual, perdón, no pongan seno de 15, o sea, lleven los 15 grados a radianes, ¿sí? Pongan el seno del ángulo que le quedan los 15 grados en radianes y van a ver que le queda prácticamente igual al ángulo en radianes, ¿sí? Porque todo esto que está acá tiene que estar en verdad en radianes. Se pone 15 grados aquí, solamente para que ustedes tengan una noción de cuánto es el ángulo. Si a uno le habla en radianes, van a estar un poco perdidos. Todos estar perdidos, no visualizamos fácilmente cuánto es un ángulo en radian. En grados sí, pero una vez que han determinado un ángulo θ menor que 15 grados, llévenlo a radianes ese ángulo en grado y pónganlo acá en esta ecuación y hagan seno de ese ángulo en radianes. Van a ver que le queda aproximadamente igual al ángulo, ¿sí? Obviamente expresado en radianes. Entonces, se consigue que seno de θ sea aproximadamente θ. Y listo, con eso hemos solventado el problema que traíamos. ¿Se acuerdan? Porque el problema nuestro era que acá en vez de aparecer θ, aparecía seno de θ. Bueno, pero con esta aproximación lo consigo. Consigo convertir el seno de θ en un ángulo θ directamente. Y entonces esta ecuación A la puedo escribir como la derivación de θ respecto al tiempo dos veces, más g sobre L por el ángulo θ. Igual a 0. Y ahora sí, ya tenemos nuestra ecuación diferencial que es característica de un movimiento armónico simple, porque fíjense, tenemos la derivada segunda, la constante al cuadrado que es g sobre L, y la magnitud oscilante que es el ángulo θ, que es el ángulo que se va a ver durante la oscilación, igualada a 0. Entonces, conclusión, si el ángulo θ es menor a 15 grados, el movimiento se comporta aproximadamente como un movimiento armónico simple, ¿sí? Y algo que es muy importante es que justamente, de acuerdo a lo que vimos recién, esta constante que está acá, que es g sobre L, la identifico siempre como la frecuencia angular al cuadrado. No es que yo le había puesto omega al cuadrado porque yo quería a la constante esta que está acá, sino porque siempre se verifica eso, chicos. En la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, la constante que multiplica en el segundo término a la magnitud oscilante es siempre el cuadrado de la frecuencia angular. Entonces acá, esta es la constante, g sobre L es la constante que multiplica a la magnitud oscilante en el segundo término. Entonces a g sobre L es la frecuencia angular al cuadrado, es omega al cuadrado. Entonces, de esta ecuación identificamos omega igual a la raíz cuadrada de g sobre L. Sus unidades, 1 sobre segundo. Esta es la frecuencia angular y vemos que es independiente de la amplitud, ¿sí? Para ángulos menores a 15 grados. En realidad es aproximadamente independiente de la amplitud para ángulos menores a 15 grados. ¿Sí? La amplitud, adelantándolo un poco, es el máximo ángulo, volvamos acá al dibujito, que va a recorrer nuestra masa o que va a barrer la masa cuando ejecute su movimiento pendular, ¿sí? O sea, es la máxima separación expresada en radianes que experimenta respecto de esta recta vertical. Bien, obviamente el concepto de frecuencia angular, periodo y frecuencia seca, digamos, sin agregarle la palabra angular, son los mismos para todos los tipos de oscilaciones. Entonces tenemos que el omega, que es igual a la raíz cuadrada, esa que vimos recién, ¿sí? Lo alejamos un poquito a la cámara, que es la raíz cuadrada de g sobre L, también se puede expresar como 2pi por la frecuencia o como 2pi sobre el periodo. Donde la frecuencia se expresa en Hertz y como siempre es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Alguien por ahí se puede preguntar, ¿y qué es una oscilación en el movimiento pendular? Bueno, una oscilación sería, por ejemplo, le libero de acá la masa, chicos, caemos, ¿sí? Subimos de nuevo, llegamos a un punto máximo, volvemos a caer, pasamos por la posición de equilibrio, volvemos y retomamos el punto original con las mismas condiciones iniciales. Bueno, eso es una oscilación completa, o sea, es salir desde ese punto y volver al mismo punto con las mismas condiciones iniciales, es decir, con la misma velocidad inicial y con la misma posición angular, ¿sí? Entonces, la frecuencia es el número de oscilaciones que hago por unidad de tiempo.
el periodo es el tiempo que me va a tomar ejecutar una oscilación completa. O sea, va a ser esto así, por ejemplo. Y ese fue el tiempo que me tomó ejecutar una oscilación completa. O sea, ese es el periodo. Bien. Bueno, acá está indicado el periodo con palabras, lo que le acabo de decir. Sus unidades obviamente son el segundo. Volviendo a nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Que es la ecuación esta que vemos escrito antes, que solo vale cuando el ángulo θ es menor que 15 grados, podemos asegurar que tiene por solución la siguiente. Ustedes no van a resolver ninguna ecuación diferencial. Todo esto que yo estoy explicando lo tienen que aprender nomás. Le podría decir que se lo aprenden de memoria, van a andar, digamos, porque no le van a tomar la resolución de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, la posición angular como una función del tiempo, ¿sí? Es igual a la posición angular máxima, y esto está acá, chicos, la amplitud, ya lo vamos a desglosar esta ecuación, por el coseno o seno, como ustedes quieran, como ustedes prefieran, de omega t más phi, donde ¿qué es cada cosa? Omega, como ya dijimos, la raíz cuadrada de g sobre L, ¿sí? Que es la frecuencia angular, y era independiente de la amplitud θ sub m. Θ sub m es la amplitud angular, y es el máximo desplazamiento angular del péndulo. ¿Por qué es el máximo desplazamiento angular del péndulo? Fácil de ver. Como explicamos en sistema masa-resorte, el coseno y el seno oscila entre menos 1 y 1. Eso quiere decir que el máximo valor que puede tomar esta función es el θ sub m. ¿Sí? Entonces, la máxima posición angular que puede tomar el péndulo es el valor θ sub m. Y eso es lo que se denomina amplitud angular. Es el máximo desplazamiento angular del péndulo. Se mide en radianes desde luego. Todo acá se trabaja en radianes. Esa posición angular máxima, que es la amplitud, depende de las condiciones iniciales. Esto es, de la posición angular al inicio y de la velocidad angular que tenga el péndulo al inicio. A su vez, chicos, derivando esta ecuación vamos a obtener lo siguiente. Como esta es la posición angular como una función del tiempo, su derivada, ¿sí?, es la velocidad angular de la partícula, ¿sí? Recuerden que estamos en un péndulo. Entonces, esta partícula, cuando se mueva ejecute su movimiento pendular, va a estar ejecutando una trayectoria circunferencial, ¿sí? Un arco de circunferencia como el que se ve acá. Entonces, tiene su velocidad angular, tiene su aceleración angular, ¿sí? Y además de, obviamente, la posición angular que están indicadas acá. Entonces, si derivo la posición angular con respecto al tiempo, por definición lo que voy a estar obteniendo es la velocidad angular. Noten que la velocidad angular ahora se la denota como θ y se le pone un puntito arriba. Si así es así, para no confundirla con omega, que como antes llamamos la velocidad angular, pero que ahora omega está reservado para denotar a la frecuencia angular, ¿sí? O sea que la omega ya no es acá la velocidad angular, omega acá es la frecuencia angular, y la velocidad angular de la partícula la denotamos con el θ puntito. Al hacer la derivada de θ respecto al tiempo, tenemos que, si tomamos como función, recuerden, esto tienen que derivar ustedes, ¿no? Si tomo como función, por ejemplo, el seno, elijo el seno, ustedes tienen libertad para elegirlo, al menos que se lo den ya en el parcial y en ese caso lo tienen que respetar el que se lo hayan dado, ¿sí? Pero si yo tomo como seno esto, derivo. Si lo tomo con coseno, también derivan, es la misma idea. Al derivar me queda θm, que es la amplitud, por omega, que es la frecuencia angular, por el coseno de omega t más phi. De nuevo, como el coseno varía entre menos 1 y 1, el máximo valor que puede tomar la velocidad angular, que está denotada como θ puntito, es entonces el valor θm por omega. O sea que la velocidad angular máxima es θm por omega. ¿Sí? Así, si yo quiero modificar la velocidad angular máxima, tengo que modificar sí o sí o la amplitud o modificar la frecuencia angular. Ahora bien, como toda velocidad angular, su unidad es el 1 sobre segundo, o lo que es lo mismo, el radian sobre segundo. Como habíamos adelantado, también puedo calcular la aceleración angular, que se denota de dos formas, con la letra griega eta, como ya la denotábamos en física 1, o bien con θ dos puntitos. Como ustedes quieran, lo pueden ver de cualquiera de las dos formas. La θ dos puntitos, entonces, es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces. Es la definición de aceleración angular, o lo que es lo mismo, la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Al derivar la expresión,
anterior, que es la de la velocidad angular, les quedará esta de aquí, menos tita m por omega cuadrado por el seno de omega t más phi. Esto es 1 sobre segundo cuadrado, que es la unidad de aceleración angular. De nuevo, como el seno varía entre menos 1 y 1, el máximo valor que puede tomar la aceleración angular de la partícula es tita m por omega cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo importante acá? Que quiero insistirle. Cuando ustedes quieran obtener las ecuaciones de posición, velocidad angular y aceleración angular, hacen lo siguiente. Una vez tienen la ecuación de la posición, la derivan, ¿sí? Derivan una vez y obtienen la velocidad angular. Derivan dos veces esta ecuación y obtienen la aceleración angular tal y como está acá. ¿Sí? No es algo que se tiene que aprender en memoria, simplemente lo tienen que hacer. Ahora vamos a hacer el análisis energético. Esto es física 1. Ya lo han visto esto. Esto es física 1. El análisis energético del péndulo, chicos. Tiene la masa m, ¿sí? Supongamos que inicialmente está a una altura I1 medido respecto del nivel de referencia. Y después en otro punto está a una altura I2 también medida desde el mismo nivel de referencia. Como en este sistema solo hacen trabajo el peso, que es una fuerza conservativa, ¿sí? Está anotado acá, entonces tenemos que, gracias a Dios, la energía mecánica se conserva, es una constante. Y eso me va a traer una simplificación enorme. Quiere decir que para todo par de puntos que yo considere del movimiento del péndulo, no importa si considero un punto 1 acá, un punto 2 acá, un punto 3 acá, un punto 4 acá entre estos dos, no importa, siempre se va a verificar que la energía mecánica en todos los puntos tiene el mismo valor, ya que es constante. Entonces, vale para todo par de puntos, como bien está anotado acá, que un medio de la masa por la velocidad en el primer punto al cuadrado más m por g por I1, que es la altura del primer punto, es igual a un medio de la masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado más m por g por I2, que es la altura al punto 2 respecto del nivel de referencia. O sea, la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial gravitacional en el punto 1 es igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. Cualquiera sean ese punto 1 y ese punto 2. Siempre yo voy a poder tomar dos puntos cualquiera del momento pendular y determinar o plantear esta ecuación y despejar la variable o la incógnita que necesite. Esto que yo escribí acá es simplemente, a modo de recuerdo, ¿sí? La velocidad lineal, digamos, de una partícula. ¿Se acuerdan que ejecuta un movimiento circunferencial? Es igual a la velocidad angular por el radio. El radio es la longitud, y acá la velocidad angular denotamos tita puntito. Bueno, acá está para el punto 1 y para el punto 2. Para la aceleración centrípeta, ¿se acuerdan? Es velocidad angular al cuadrado por el radio. El radio acá es igual a la longitud de la cuerda. Y la velocidad angular al cuadrado es el tita puntito al cuadrado. La aceleración tangencial, ya saben ustedes que es la aceleración angular por el radio. La aceleración angular acá la denoté como tita 2 puntito por el radio, que es L. ¿Sí? Y una aclaración, que esto no lo vimos tanto, en física 1 casi no se lo tomaron, es que la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, también se puede escribir para un movimiento circunferencial, yo lo enseñé a esto, ¿sí? En física 1, como un medio de el momento de inercia de la partícula por la velocidad angular al cuadrado, donde el momento de inercia de la partícula es la masa de la partícula por la longitud de la cuerda al cuadrado. ¿Sí? Esto, este formulerío, digamos, lo vale siempre, o sea, lo pueden aplicar con total tranquilidad, total vale siempre. Fíjense que no me gusta decir esto, pero por ahí no hay tanto para pensar, con que sepan que esta ecuación se verifica y sepan qué es cada cosa de todo esto, listo, ya pueden resolver cualquier problema. De hecho, ya lo vamos a hacer cuando hagamos la práctica, ¿sí? Ahora es más que nada una presentación de las ecuaciones. Bien, vamos a entrar ahora en el segundo tipo de péndulo, del cual también vamos a resolver ejercicios, ¿sí? Que es el péndulo físico. El péndulo físico, chicos, está constituido por un cuerpo rígido, ¿sí? Es un cuerpo rígido que tiene una forma cualquiera. Por ejemplo, esto así es el cuerpo rígido, ¿sí? Que tiene una forma cualquiera arbitraria. Yo acá le dice esa forma de papa, que como hacen en física generalmente para indicar que el cuerpo puede tener una forma cualquiera, o incluso directamente ni siquiera tener forma, ser amorfo, ¿sí? ¿Cuáles son las hipótesis con las que vamos a trabajar y en qué consiste este péndulo? Vamos por partes. Primero, ¿en qué consiste este péndulo? Este péndulo, como bien les dije, es un cuerpo rígido que se lo suspende desde algún puntito,
¿sí? Por ejemplo, le hacen un agujerito chiquito, le hacen pasar un eje, que es ese punto que llamamos O, ¿sí? Y se lo libera y se lo pone a oscilar, ¿sí? Entonces este péndulo va a ser de un lado para el otro, un lado para el otro. Por ejemplo, ustedes ahora podrían agarrar el celular, ¿sí? Con cuidado, no lo vayan a romper, por favor. Lo agarran el celular de uno de los extremos, ¿sí? En ese contexto, el celular está haciendo a las veces un péndulo físico. Lo alejan el celular un poco de su posición de equilibrio, esto es, lo inclinan un poquito, un cierto ángulo tita, ¿sí? Mientras lo sostienen con la otra mano desde un punto y lo liberan. Entonces van a ver que el celular va a empezar a oscilar, ¿sí? También lo pueden hacer con una llave, que por ahí es más fácil de hacer. Van a una llave, si agarran la argollita que generalmente tiene la llave, lo suspenden desde ahí a la llave con el dedo. La llave constituye el cuerpo rígido, que es el péndulo físico este, ¿sí? La alejan un cierto ángulo y la liberan. Entonces van a ver que se pone a oscilar la llave. Bueno, ese es un péndulo físico. ¿Cuáles son las hipótesis con las que nosotros vamos a trabajar? Bueno, la hipótesis con la que vamos a trabajar es que no hay fricción con el eje, de manera tal que el punto sobre el cual pivotea ese péndulo físico, ¿sí? Que es del cual lo suspenden, no presenta rozamiento. Eso en primer lugar. ¿Qué otra convención? Los ángulos tita que lo vamos a alejar respecto de la vertical van a ser positivos si están medidos en sentido antihorario y negativos si están medidos en sentido horario. Además, el cuerpo rígido, como todo cuerpo, que es un sistema de partículas, tiene un centro de masa. Y créanme, esto no lo demostramos en Física 1, pero es así, que siempre el peso de un cuerpo rígido o de un sistema de partículas se puede considerar como aplicado a través del centro de masa, como está indicado acá. El peso pasa por el centro de masas. ¿Sí? Ahí está indicado el centro de masa y el peso pasa por él. Luego tenemos un vector, que es el vector de posición, que marca desde el origen de coordenada al centro de masa. El origen, como les dije, está ubicado en el punto de pivot del péndulo, ¿sí? O sea, del punto donde se lo va a hacer pendular u oscilar al cuerpo rígido. Bien, esa es más o menos la característica de este péndulo. Entonces, cuando yo libere este cuerpo rígido, desde este ángulo θ mayor que 0, esto va a oscilar de un lado hacia otro. ¿Sí? Así. Como ocurriría en el ejemplo que les dije recién de las llaves. Ahora bien, fíjense, vamos a ponerle matemáticas a esto. Esto sí que no lo saben porque yo si bien lo enseñé en Física 1, no se lo tomaron en el parcial. Dice lo siguiente. La suma de momentos exteriores respecto del origen de coordenada en un cuerpo rígido para esta configuración en particular es igual al momento de inercia respecto del punto O multiplicado por la aceleración angular. Eso es lo que se denomina la segunda ley de Newton de las rotaciones. Está mal llamarla ley porque no es una ley, pero bueno, eso era tema de cuerpo rígido. Insisto que todas estas demostraciones yo les estoy dando solamente para que ustedes sepan de dónde sale, pero no la van a necesitar para resolver el problema. Entonces, la suma de momentos exteriores respecto de O es igual al momento de inercia del cuerpo rígido respecto de O por la aceleración angular que tiene el cuerpo rígido. Y ustedes me dirán, ¿y por qué tiene aceleración angular? Bueno, tiene aceleración angular porque este cuerpo rígido, en definitiva, ¿sí? Lo que está haciendo es, un segundito ahí, rotar, aquí está la trayectoria indicada, ¿ven? En torno a un eje que pasa por el punto O. Por eso es que tiene aceleración angular. Cuando ejecuta este movimiento, es un movimiento de rotación, ¿sí? Y de vaivén, obviamente, en torno al punto O, o sea, al eje que pasa por O. Ahora bien, el momento, ya saben ustedes, se calcula en este caso como R centro de masa vectorial P, ya que la fuerza que ejerce el eje sobre el péndulo físico no produce momento, porque está actuando a través del punto respecto al cual calculamos el momento, o sea, el brazo de palanca es 0. Y entonces la suma de momentos exteriores respecto de O se debe exclusivamente al peso. Esto es menos m por g por d. Yo directamente esta parte, chicos, no voy a entrar en detalles porque la verdad que si no le tomo cuerpo rígido en física 1, mucho menos en física 2, simplemente son las ecuaciones que yo la tenía anotada. Por eso no se preocupen tanto, digamos, simplemente las explico. ¿Sí? La suma de momentos exteriores, para el final sí lo van a necesitar. Suma de momentos exteriores respecto de O es menos m por g por d. ¿Sí? Después si alguien tiene la duda de por qué es así, me manda un WhatsApp y lo resolvemos, pero no vamos a perder demasiado tiempo con eso ahora. Y lo que sí quiero que veamos es lo siguiente. Esta distancia D, que aparece acá, ¿sí?
es el cateto opuesto del triángulo. Miren, lo vamos a hacer al acercamiento. ¿Sí? Es el cateto opuesto del triángulo aquí. ¿Lo ven el triangulito? Esa distancia D, ¿sí? Es el cateto opuesto al ángulo este que está aquí, que es el ángulo θ. Entonces, fíjense que ese valor D de este lado, que es el cateto opuesto, es el R centro de masa por el seno de θ. ¿Sí? El R centro de masa es el vector de posición. Vamos a volver acá atrás. Es el vector de posición, ¿sí? Que va desde el origen de coordenada a la posición del centro de masa. Está indicado acá, ¿lo ven? Con las flechitas en negro. ¿Sí? Ese es el vector de posición. Entonces, el R centro de masa por seno de θ es igual a D. Bueno, hago la sustitución, ¿sí? De espejo y llego a esta ecuación diferencial. Fíjense que volvemos a encontrarnos el mismo inconveniente que nos encontramos en el péndulo simple o péndulo matemático, que es que acá aparece la constante y venimos bien, pero después de multiplicar por el ángulo θ, que es la magnitud oscilante, multiplicamos por el seno de θ. Entonces concluimos de nuevo que no es un movimiento armónico simple, porque no tiene la ecuación diferencial característica de movimiento armónico simple, pero sin embargo sí es un movimiento periódico, es decir, sí es un movimiento que se repite en el tiempo. ¿Cómo solventamos esto? De la misma forma que hicimos en el péndulo simple. Si θ es menor que 15 grados, entonces el seno de θ es aproximadamente θ, y esta ecuación que está acá arriba se reduce a esta de acá. Derivada segunda de θ respecto al tiempo dos veces, más esta constante por el ángulo θ igual a 0. Ya lo elimina el seno. Entonces eliminé el inconveniente este, y ya aparece el θ, y esta sí es la ecuación diferencial de movimiento armónico simple. De forma tal que podemos concluir que en la medida que el ángulo θ que barra el cuerpo rígido este que está oscilando, ¿sí? Este es el ángulo θ, sea menor que 15 grados, entonces su movimiento va a estar prácticamente caracterizado por movimiento armónico simple. ¿Sí? Siempre que θ sea menor que 15 grados. Y en ese contexto, si recuerdan lo que hemos visto anteriormente, la constante que multiplica al ángulo θ es siempre la frecuencia angular al cuadrado. Entonces tenemos que el omega es igual a la raíz cuadrada de m por g por el centro de masa sobre el momento de inercia respecto de O. El momento de inercia es el momento de inercia del cuerpo respecto del eje en torno al cual gira. Esto es igual a 2pi por la frecuencia, esto es igual a 2pi sobre el periodo. Formas alternativas de escribirlo, siempre lo mismo en ondas y en todo tipo de oscilaciones. Es una ecuacióncita que se tiene que aprender únicamente. A modo de aclaración, algo que sí me importa, porque lo piden, esto sí ya me importa mucho, porque lo piden en los parciales. La frecuencia angular es la raíz cuadrada de m por g por r centro de masa sobre el momento de inercia respecto de O. Acá ustedes tienen la costumbre de pensar de que el momento de inercia, ¿sí? Depende de la masa m porque aparece acá. Disculpen la improlijidad, a veces me sale muy fea la letra. Bueno, a veces siempre. ¿Sí? Es la masa g, es que escribo muy rápido. Ven la masa m acá y ustedes tienen la costumbre de creer de que entonces la frecuencia angular del péndulo físico depende de la masa m. De hecho hay profesores, yo me encontré una vez con un profesor en internet que decía que la frecuencia angular del péndulo físico dependía de la masa m. Es falso, no depende de la masa m. Lamentablemente para demostrarlo hay que usar el concepto de cuerpo rígido, yo igual lo indiqué, y es esto, simplemente muy sencillo. Cualquier cuerpo rígido, chicos, su momento de inercia se puede expresar en términos de algo que se llama radio de giro, que acá viene denotado con la letra K. Y se puede escribir como la masa del cuerpo por K al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, como el momento de inercia entonces es la masa por el radio de giro al cuadrado, cuando yo reemplace en esta ecuación voy a tener raíz cuadrada de m por g por r centro de masa sobre m por k cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las masas se simplifican. ¿Sí? Como las masas se simplifican, entonces podemos asegurar que la frecuencia angular, fíjense en esta expresión final, es independiente de la masa del cuerpo. ¿Sí? No depende de la masa del cuerpo. O sea que dos péndulos físicos que sean de la misma forma, pero de diferente masa, y que estén suspendidos obviamente del mismo punto, todo igual, van a oscilar con la misma frecuencia angular. ¿Sí? Ahí está indicado, es independiente de la masa m. También a modo de aclaración, porque esto no le tomaron en el primer parcial, pero
son formulitas que vamos a usar, es que el momento de inercia, si bien lo podemos calcular como m por k cuadrado, donde k es el radio de giro, a veces te dan el radio de giro, te dan la masa, entonces lo calculas así directamente el momento de inercia, otras veces te dan el momento de inercia respecto al centro de masa. Si te dan el momento de inercia respecto al centro de masa, entonces el momento de inercia respecto del punto O, que es el que nosotros necesitamos, es igual al momento de inercia respecto al centro de masa más la masa por el r centro de masa al cuadrado. El r centro de masa al cuadrado, recuerden que es la distancia que hay desde el punto O al centro de masa. ¿Sí? Bien. Esas son las ecuacioncitas con las cuales vamos a trabajar. Ahora bien, por otro lado, ya sabíamos que la ecuación diferencial de nuestro péndulo físico, siempre que el ángulo sea menor que 15 grados, es esta que está anotada acá. Derivada segunda de θ respecto al tiempo dos veces, más m por g por r centro de masa sobre el momento de inercia respecto de O por θ igual a 0. La solución de esta ecuación diferencial, que ustedes no la saben resolver, y yo por lo tanto se la doy directamente, y en la cátedra van a hacer lo mismo, es θ de t igual a θm por seno de omega t más phi. Fíjense que siempre tienen las mismas soluciones, ¿no? La función seno es la razón por la cual se llama movimiento armónico, ¿sí? Esto es la posición angular ejecutada por el péndulo físico respecto de la dirección vertical. Omega, ya dijimos, la frecuencia angular, vale la raíz cuadrada de esto que está aquí, lo que vimos antes. θm es la amplitud angular, o sea, la máxima o el máximo desplazamiento angular respecto a la posición de equilibrio. La explicación es igual que siempre, el seno varía entre menos 1 y 1, por lo tanto el máximo valor que toma esto es θm, y esa es la máxima posición angular. ¿Sí? Y phi es la fase inicial que se mide en radiani, que depende de las condiciones iniciales. Que vamos a ver en los problemas cómo se la determina. Es súper fácil que resuelva un sistemita de ecuaciones de eso de la secundaria nomás, ya sale. Derivando, chicos, la ecuación de posición angular en función del tiempo, obtengo las expresiones de velocidad angular y aceleración angular para el péndulo. ¿Sí? Simplemente hacen las derivaciones y obtienen las dos ecuaciones. La velocidad angular se mide en 1 sobre segundo y la aceleración angular en 1 sobre segundo cuadrado. Aquí de vuelta hay que tener mucho cuidado de no confundir la velocidad angular con la frecuencia angular omega. Por eso le puse distinto de omega. Recuerden que acá la omega está reservada para la frecuencia angular. Antes el movimiento circunferencial era la velocidad angular. Ahora ya no. Ahora la frecuencia angular y la velocidad angular es el θ puntito. De manera análoga a como razonamos anteriormente, concluimos que la velocidad angular máxima, chicos, como el coseno varía entre menos 1 y 1, es θm por omega. Y la aceleración angular máxima es θm por omega cuadrado, utilizando el mismo razonamiento que antes. El análisis energético, yo lo hice acá con todo detalle, utilizando los conceptos de sistema de partículas. Sin embargo, directamente me voy a limitar ahora a explicar cómo se lo aplica. Pero por las dudas, así ya les sirve para el final, chicos, porque no tengan la necesidad de volver para que les explique esto, se lo voy a explicar ahora nomás, cómo se aplica la teoría de sistema de partículas. Si ustedes recuerdan sistema de partículas, en primer lugar, el cuerpo rígido, ¿sí?, que es el péndulo acá, es mi sistema, ¿sí? Por eso he puesto acá sistema igual a cuerpo rígido. El cuerpo rígido es un sistema de partículas, está constituido por un gran número de partículas. Entonces, nosotros sabemos que por un sistema de partículas, como es este péndulo, se cumple la relación trabajo de fuerzas exteriores más trabajo de fuerza interna igual a cambio de energía cinética del sistema. Eso lo vimos en física 1. Para un cuerpo rígido, siempre se verifica que el trabajo hecho por fuerza interna es cero. Esto se debe a que las partículas no se acercan ni se alejan mutuamente, ¿sí?, porque el cuerpo es justamente rígido, no puede experimentar deformación. Entonces, no puede haber trabajo hecho por fuerzas internas. El trabajo de fuerza exterior, entonces, es igual al cambio de energía cinética del sistema, directamente debido a que el trabajo de fuerza interna es cero en todo cuerpo rígido. El trabajo de la fuerza exterior es el trabajo hecho por toda la fuerza ejercida por elementos externos a mi sistema. Estos son el trabajo hecho por la fuerza del eje, que hace el eje sobre el sistema, que es el péndulo, más el trabajo hecho por la fuerza peso, que ejerce la Tierra sobre el péndulo. Pero la fuerza del eje, ¿sí?, está actuando, chicos, en este punto acá. Yo ahora lo voy a marcar en azul. Está actuando así. Usted me dirá, Gaby, ¿por qué la has dibujado oblicua? Sí, porque esta fuerza no es constante. Va modificando su dirección en el tiempo. ¿Sí? Ahora bien,
Como el punto de aplicación de esta fuerza es constante, o sea, no se mueve, el trabajo hecho por la fuerza del eje es igual a 0. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el trabajo es el producto de la fuerza por los desplazamientos chiquititos que experimenta el punto de aplicación de la fuerza. Como esa fuerza no se está moviendo, ¿sí? No se está trasladando a su punto de aplicación, entonces el trabajo hecho por la fuerza del eje es igual a 0. De hecho, acá está indicado, pues no desplaza su punto de aplicación. Entonces, el trabajo hecho por fuerzas exteriores es igual directamente al trabajo hecho por el peso, y eso es igual al cambio de energía cinética del sistema. Pero el peso, chicos, es una fuerza conservativa. Entonces tenemos que el trabajo hecho por el peso es, como toda fuerza conservativa, igual al negativo del cambio de la energía potencial, y yo le puse externa, porque en este caso la energía potencial gravitacional es externa al sistema, ¿sí? Pero es la energía potencial de toda la vida. Entonces, desglosando esta ecuación de acá, tenemos y llegamos a la conclusión de que lo único que me importa que sepan, ¿sí? Toda la demostración anterior no hace falta, yo se la expliqué para un caso que vayan a ver en final, es que la energía potencial gravitacional al inicio, más la energía cinética del sistema al inicio, es igual a la energía potencial gravitacional al final, más la energía cinética del sistema al final. Es lo único que me interesa que sepan por ahora. Reemplazando cada cosa, tenemos la energía potencial gravitacional al inicio es masa por G por la I del centro de masa al inicio. Es la altura al centro de masa, ¿ven? Medida respecto de un nivel de referencia arbitrario que ustedes toman, que es siempre horizontal. Más la energía cinética del sistema, que en un cuerpo rígido es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Igual a la energía potencial al final, donde de nuevo el I del centro de masa es la altura del centro de masa respecto al nivel de referencia, más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces tenemos acá, a modo de recordatorio, que el momento de inercia se calcula mediante lo que se llama el teorema de Steiner, que es el momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa total por la distancia que hay desde el punto de pivot, que es aquí, al centro de masa, que es el R centro de masa, ¿sí? Que está acá indicado. Obviamente elevado al cuadrado. Entonces, lo que me interesa que sepan de todo lo que expliqué recién es esta ecuación, chicos, ¿sí? O lo que es lo mismo, esta de acá. La única diferencia es que en una escribí de forma explícita qué es cada cosa. De esta vamos a resolver problemas, así que no se hagan drama porque lo vamos a explicar y vamos a resolver paso a paso. Para terminar la teoría de hoy, vamos a ver lo que se llama el péndulo de torsión. Es solo esta carilla que está acá y ya terminamos. El péndulo de torsión, chicos, consiste en lo siguiente. Tenemos una probeta que viene denotada por este cilindro, ven que está acá, denota el que está soldado o agarrado a un techo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Que está representado acá con la línea achurada. Esta probeta tiene una longitud L, es la misma probeta que veíamos nosotros en la parte de deformaciones. Sobre esa probeta se suelda un cuerpo, ¿ven? Es este cuerpo acá que tiene una forma amorfa cualquiera, ¿sí? Este cuerpo así. Se lo suelda en la base de la probeta. Y a continuación, ¿qué se hace? Se aplican esta fuerza F y menos F para tratar de girar este cuerpo. Con eso se consigue que la probeta se retuerza un poquito, más precisamente este ángulo θ, ¿sí? O sea, una fibra de la probeta que tenía esta posición original, antes de aplicar la fuerza F y menos F, ahora cuando la aplico y voy haciendo que esto gire, ¿sí? Podríamos incluso, para hacerlo un poco más didáctico, ¿sí? Hacerlo que gire, conseguimos que esta fibra se desplace o se retuerza a un ángulo θ. Una vez que hemos conseguido ese desplazamiento angular θ, liberamos el sistema y ya estas fuerzas F y menos F no actúan más. Y dejamos el sistema, como les dije recién, en libertad para que oscile. Entonces este sistema lo que va a hacer es ir y venir de un lado hacia el otro, ¿sí? Constituyendo lo que se llama un péndulo de torsión. Es como cuando, por ahí en caso, no es este caso, pero para que ustedes lo visualicen un poco, es como si usted tiene una cuerda y cuelgan una masa del otro extremo y ustedes le empiezan a dar vuelta al cuerpo que está abajo. Entonces empiezan a retorcer la cuerda, cuando lo liberen, ¿qué pasa? Empieza como a desenrollar y a girar. Bueno, acá la idea va más o menos la misma, solamente que no, obviamente no completamos una vuelta completa. Agarramos esta barra rígida, ¿sí? No rígida, sólida es la palabra, ¿sí? No es rígida, porque al contrario no se podría deformar este ángulo θ, ¿sí? La retorcemos un poquito y lo liberamos del sistema. Cuando lo liberamos del sistema, entonces el sistema, ¿qué hace? Empieza a oscilar de un lado a otro, como indican esta flecha en azul.
Ahora bien, si ustedes recuerdan, y ahora nos concentramos en el cuerpo este que está acá, el momento producido sobre la probeta cuando la deformación angular es tita, lo habíamos visto en la parte de deformaciones y era igual a d por tita. El signo menos acá indica simplemente que el momento que ejerce la probeta sobre el cuerpo tiene un carácter restaurador. ¿Qué significa restaurador? Que tiende a volverlo a su posición de equilibrio de manera continua, ¿sí? Multiplicado, y esto es la segunda ley de Newton, de notar que el momento es menos d por tita y esto igual al momento de inercia por la aceleración angular. Este momento de inercia es del cuerpo respecto del punto O. Ahora bien, esta parte, como les digo, no me interesa tanto que lo sepan, pero despejamos de acá, trabajamos, ya sabemos que la aceleración angular es la derivada segunda de tita respecto al tiempo dos veces, eso por definición, lo vimos en física 1, y llegamos a esta ecuación. Esta ecuación es de nuevo una ecuación diferencial, ¿sí? Fíjense que tiene la derivada segunda de la magnitud oscilante, que es el ángulo tita, porque este ángulo tita es el que se barre de un lado a otro, de un lado a otro, ¿sí? Como indica en esta flechita, más una constante multiplicado por la magnitud oscilante, que insisto es el ángulo tita. Esta constante siempre se identifica como la frecuencia angular al cuadrado del péndulo, y esto igual a 0. Entonces, conclusión, nuestro péndulo ejecuta un movimiento armónico simple porque tiene la ecuación característica de ese movimiento armónico simple, su frecuencia angular es la raíz cuadrada de d sobre i, ¿sí? Y verifica como siempre en todo movimiento oscilatorio que omega a su vez es igual a 2pi por f e igual a 2pi sobre t. Si alguien se pregunta qué era d, d es lo que vimos en deformaciones, que es el par reducido de torsión, que es igual a pi por radio a la cuarta por g sobre 2l. Al igual que lo que hicimos antes, esa es la ecuación diferencial de nuestro péndulo. Cuando la resolvemos, obtenemos estas soluciones. Esta primera es la posición angular, ¿sí? Que barre nuestro cuerpo como una función del tiempo. La segunda, que es el tita puntito, es entonces la velocidad angular con la que barre nuestro cuerpo en función del tiempo. Y la tercera, la tita dos puntitos, es la aceleración angular que experimentan las partículas de nuestro cuerpo conforme están ejecutando este movimiento pendular, ¿sí? Al igual que antes, tita sub m es la amplitud máxima, porque es el máximo ángulo que barre nuestro cuerpo. Tita sub m por omega es la velocidad angular máxima, es la máxima velocidad angular que experimentan las partículas que constituyen nuestro cuerpo. Y tita m por omega al cuadrado es la aceleración angular máxima experimentada por las partículas que constituyen el cuerpo. Con eso, chicos, está toda la teoría de oscilaciones vista, ¿sí? Al menos lo que corresponde a movimientos armónicos simples, y quedaría resolver los problemas. Solo queda ver oscilación forzada, ¿sí? que lo vamos a ver en la próxima clase. Cualquier duda que tengan, por favor me escriben al WhatsApp.